vamos a la palabra. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en esta mañana? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice: mas vosotros sois, vosotros, nosotros, amén, toda la iglesia, somos linaje escogido. Somos real sacerdocio y nación santa. Usted es parte de una nación santa, no porque sea argentino, sino parte del pueblo de Dios. Y dice, pueblo adquirido por Dios. Y ahí está, los redimidos, pueblo comprado por Dios. El Señor pagó por todos nosotros. Por eso, como hijos de Dios, nunca nos debemos subestimar, porque para Él hemos sido comprados por un precio muy alto en la cruz del Calvario. Amén. Usted para Dios es muy valioso, valiosa. ¿Por qué? Porque a Dios le costó. El hecho de que usted está en este lugar, redimido por la sangre de Cristo, al Señor le costó un sacrificio enorme, enorme. Por eso en la Biblia dice que aquel que dice que Cristo no vino en la carne es anatema, es falso. ¿Por qué? Porque algunos creen que Jesús vino aquí a la tierra y vino como flotando en el aire y que cada uno de los latigazos que recibió ni siquiera le dolió, que a la cruz del Calvario fue fácil, no le costó nada. Y entonces esto le quita valor al sacrificio de Cristo en la cruz. Cristo vino aquí a la tierra en la carne y sufrió para pagar el precio que todos nosotros tendríamos que haber pagado por nuestros pecados. Quiere decir que a Cristo le costó comprarnos, redimirnos. Amén. Por eso es tan importante que usted acepte el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y reciba el perdón de Dios. Si no, ese sacrificio muchas veces termina siendo en vano. Es más, la religión, ¿sabe qué ha producido durante décadas o siglos? Que muchos tratan de redimir su vida por medio de obras, agradando a Dios, y eso también hace que el sacrificio de Cristo en la cruz sea en vano. ¿Por qué? Porque Él ya hizo el sacrificio una sola vez por todos nuestros pecados. Quiere decir que no tenés que redimirte por ninguna obra, no tenés que limpiarte con ningún acto o ceremonia religiosa, simplemente recibir lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por tu vida. Aleluya, es una cuestión de fe. Pero ¿por qué nos compró? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Nos adquirió, nos compró para que anunciemos lo que hizo Cristo en nuestras vidas. No sé de qué clase de tinieblas Dios te sacó. Algunos quizás fueron terribles tinieblas, algunos los sacó de dificultades, de problemas, pero de donde Dios te sacó, lo hizo para que anuncies esa obra. Simplemente eso. No necesita que seas un intelectual, un entendido de la ley, simplemente que puedas testificar lo que Dios hizo en tu vida, de cómo Dios te sacó de las tinieblas y te llevó a la luz admirable, a su luz admirable, y cómo Él transformó tu vida. Para eso Dios está levantando esta nación, esta nación santa, este gran equipo de sacerdotes, para que testifiquemos lo que Dios hizo en nuestra vida. Ese es el propósito. Por eso en donde tengas la oportunidad de hablar con alguien y veas que hay una necesidad, solamente compartile lo que Dios hizo en tu vida. Solamente compartirle que hay esperanza, que hay fe. Solamente compartirle que si se acerca a Dios, si se reconcilia con Dios, bueno, su vida puede cambiar. Simplemente eso. Y ahí está llevando a cabo el propósito divino. Ahí está llevando a cabo el propósito de Dios en tu vida. A veces los cristianos tienen grandes dilemas. ¿Qué es lo que vas a hacer conmigo? ¿Cómo lo tengo que hacer?
¿cuál es mi llamado? ¿Cuántos se han preguntado esto? Muchas veces, ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi lugar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi función? Y si hay algo terrible en este tiempo de pandemia es que gran parte de la iglesia quedó como en una actitud muy pasiva. ¿Por qué? Porque no había mucho para hacer, había que esperar. Pero sí había algo que era muy importante y era compartir el mensaje. Amén. Quizás no teníamos actividades en la iglesia como estábamos acostumbrados antes, pero sí estábamos plantados en este mundo, llevando a cabo este gran llamado de Dios en nuestras vidas, de llevar a cabo el real sacerdocio, de predicar el Evangelio, de simplemente anunciar de cómo Dios nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Por eso, si tenés ese gran dilema, ¿cuál es mi actividad en la iglesia? ¿Cuál es mi actividad en el llamado? ¿Cuál es mi ministerio? Algunos están buscando la revelación de Dios. ¿Qué tengo que hacer? No te preocupes, que Dios lo va a hacer a su tiempo. Dios lo va a hacer. Tiene en cuenta todo. ¿Por qué? Porque estamos en sus manos. Porque estamos bajo su sombra. Pero mientras tanto, hacé lo más básico y lo más importante para Dios. Que anuncies, porque para eso Él nos adquirió. Debemos anunciar lo que Él hizo en nuestras vidas. A veces, que esto también es un poco culpa de la religión. La religión hace las cosas tan sofisticadas que nosotros los creyentes nos empezamos a complicar también. Y queremos saber el lugar, el ministerio, la revelación, y Dios no está tan interesado en todo eso. ¿Por qué? Porque Él lleva las cosas a su tiempo. Y por ahí descuidamos que es lo más simple, que es solamente predicar el Evangelio. Llevar una palabra de fe, una palabra de esperanza a aquel que la necesita. Simplemente eso. Y luego Dios se va a manifestar, nos va a hablar, nos va a guiar. Nos va a llevar a cada lugar en lo que tengamos que hacer en este mundo y quizás va a hacer grandes cosas en nuestras vidas, porque es bueno tener esa expectativa. Dios va a hacer grandes cosas en nuestras vidas. Amén. La iglesia de este tiempo, que somos todos nosotros, Dios tiene grandes planes. ¿Por qué? Porque Él lo dijo también. Dijo que la iglesia postrera iba a ser aún mayor que la primera. Así que cuando uno lee el libro de los Hechos y vemos todo lo que Dios hizo con los apóstoles primero y después aquellos cristianos de la iglesia primitiva, cómo Dios los usó, bueno, cuando lees todo eso, pensá que en este tiempo Dios va a hacer cosas aún más grandes. ¿Estás preparado para eso? Amén. Dios va a hacer cosas más grandes en nuestras vidas. Es más, Jesús dijo: ustedes van a hacer cosas mayores aún de las que hice aquí en la tierra. Gloria a Dios. Cosas mayores, así que fíjate todo lo que hizo Cristo aquí en la tierra, los milagros que hizo. Bueno, Él ha planeado, tiene preparado para nosotros que tengamos experiencias mayores. Impresionante. Jesús caminó sobre las aguas. ¿Cuántos caminaron aquí sobre las aguas? Hay un par de manos, ¿eh? Me dan ganas de preguntarle. Pero bueno, si Jesús pudo hacer eso, después Pedro lo hizo. Cosas mayores vamos a hacer en su nombre. No sé, tenemos que estar preparados para cualquier locura de cómo Dios nos va a usar. De cómo Dios nos va a usar, cualquier locura. Así que a donde llegue tu imaginación, bueno, Dios lo puede hacer y aún más todavía. Eso es lo que Dios ha planificado para todos nosotros, lo que tiene preparado, cosas mayores. Por eso no te achiques en lo que Dios va a hacer, en cómo Dios te va a usar para llevar a cabo su propósito acá en la tierra. Tenemos que tener grandes expectativas. Pero en el mientras tanto, porque tampoco no es ser delirante, no, yo voy a andar flotando por las nubes y mientras tanto simplemente predicar el Evangelio. Dale las buenas nuevas a aquel que lo necesita,
acércate y dale una palabra de esperanza a aquel que no tiene vida. Simplemente eso, anunciá de cómo Dios te sacó de las tinieblas y te llevó a su luz admirable y cómo Él cambió tu vida y cómo puede hacer que cambie la vida de otros. Ese es el mensaje. Simplemente decir, tu vida puede cambiar en las manos de Dios. Cuando veas a alguien que no da más, cuando veas a alguien que su vida está destruido, le podés decir, tu vida puede cambiar en las manos de Dios. Prepárate para eso. Prepárate para llevar a cabo este verdadero sacerdocio. Jesús, hablando de este tema, nos dejó una enseñanza, y vamos a ir a la Biblia, la historia del verdadero sacerdocio, la historia del buen samaritano. Acá Jesús les quería dejar una enseñanza a todo su pueblo y también nos deja una enseñanza a todos nosotros. Lucas capítulo 10, versículo 30 al 37 dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones. Amén. Lo asaltaron. Como en estos tiempos que hay tanta inseguridad, bueno, en esos tiempos también había inseguridad, lo asaltaron. Los cuales lo despojaron de todo, le robaron todo, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Quiere decir que le dieron una paliza terrible, le robaron todas las cosas y quedó medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Acá vemos un sacerdote que no estaba llevando bien a cabo la función sacerdotal. El sacerdote lo vio y pasó de largo. Después vino un levita, llegando a cerca de aquel lugar y viéndole también pasó de largo. El levita en los tiempos bíblicos era el que sabía de la ley, el que enseñaba la ley, el que conocía era prácticamente como un escribano. La Biblia que tenemos hoy es gracias a muchos levitas que hicieron este trabajo, que traducían continuamente la Biblia y hacían copias, pero también la conocían, ¿no? Bueno, el levita también pasó de largo. Era un gran estudioso, pero no se pudo detener. Después vino, dice, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Cuando Jesús habló de un samaritano, era como clavarle una daga a los judíos en ese momento, porque el samaritano era lo peor para los israelitas. Era el israelita que se había mezclado con otras civilizaciones, con otras naciones, y había perdido su identidad de israelita. Entonces era lo peor para ellos. Pero dice que este samaritano fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabardura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Quiere decir que lo levantó, lo rescató, lo sanó con aceite y vino. Ahora hay otros medicamentos mucho más efectivos, pero en ese momento se usaba el aceite y vino para las heridas. Lo vendó, lo cargó al caballo y lo llevó, ¿no? Lo llevó. Otro día al partir, lo dejó en la ciudad, ¿no? Y dice, lo dejó en un lugar donde iba a ser tratado, y dice, y al otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesero. Y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y la pregunta de Jesús es, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de que cayó en mano de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. Amén. Aquí lo que decíamos hace un momento, es tan simple que llevemos a cabo el propósito
del Señor para nuestras vidas, que lo llevemos a cabo adelante, simplemente hacer lo que tengamos que hacer. Simplemente eso. Y acá Jesús, hablando de este tema, porque también el mismo dilema que tienen los creyentes de esta generación, lo tenían en los tiempos bíblicos. La gente quería hacer la voluntad de Dios, quería encontrar su lugar, su ministerio, pero se chocaba mucho con la religión. La religión ponía tantos dogmas, tantos mandamientos, tantas leyes, que a la gente quedaba como agobiada y no le encontraba la vuelta. El otro día hablábamos con unos hermanos y comentábamos que Dios había mandado guardar el día de reposo, pero los religiosos habían agregado tantas normas para llevar a cabo el día de reposo que era imposible llevarlo a cabo. No se podía vivir así, ¿por qué? Porque había demasiadas culpas, todo por la religión. Y a veces pasa, aún en el pueblo evangélico, en el pueblo que somos los redimidos, que creemos y aceptamos la redención, por eso somos evangélicos, porque tenemos esta buena noticia de que Dios ha pagado la deuda de nuestros pecados, también a veces arrastramos con tantos dogmas, leyes, normas, que nos olvidamos de lo más importante, simplemente hacer lo que hizo el samaritano, por aquel hombre que era una víctima y había sufrido esta inseguridad, simplemente hacer lo que hizo el samaritano. ¿Por qué? Porque si no podemos encontrarnos con otra clase, podemos convertirnos en la clase de personas que también vemos en esta historia, el sacerdote, el levita, que pasamos de largo ante la situación. Nosotros podemos vivir nuestra vida aquí en este mundo pasando de largo y no llevando a cabo el propósito. Y Dios quiere usarnos y nos vamos a enfrentar y nos vamos a encontrar ante la necesidad. Y la pregunta es, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a llevar a cabo el propósito o vamos a seguir ocupados en nuestras necesidades? Por eso es tan importante estar dispuestos y decir, Señor, yo quiero ser parte del propósito, yo quiero que me uses, yo quiero que me uses, yo quiero ser parte del propósito. Vamos a ver con qué clase de personas nos encontramos en esta historia. Primero, los ladrones. Vamos a ver que podemos estar en este lugar, podemos ser esta clase de gente, podemos ser una especie de depredadores en este mundo. Los ladrones son aquellos que están continuamente tratando de arrancar, de quitar, de despojar. Y hay mucha gente. Y la realidad es que también en nuestras iglesias hay gente que está en esa situación. Podemos tener esta actitud. Aún teniendo propósito, podemos estar en este lugar. Cada caso de inseguridad que vemos, cada ladrón, cada hombre o mujer que hacen daño a alguien, no quiere decir que no tengan un propósito de Dios para su vida, pero no lo están llevando a cabo. Están llevando a cabo otro propósito. Bueno, podemos estar en ese lugar también. Quizás hay alguien aquí que ha venido por primera vez y está en este lugar. ¿Y cuál es el llamado? Bueno, Dios también pagó por tus pecados y Él ha redimido tu vida. Solamente tenés que aceptar ese sacrificio. Aceptar. Y Él puede cambiar tu vida, puede sacarte de ese lugar. Puede sacarte. El mensaje también puede llegar a un corazón que está en esa situación, perdido. Nos encontramos con los ladrones, mucha gente que causa daño, que hace mal, que despoja, que daña, que lastima y que deja a muchos tirados en el camino. Bueno, para eso también es el Evangelio, para ellos también es la palabra. Dios te quiere sacar de ese lugar. Él ha pagado por tus pecados. Amén. Él te da una oportunidad, aunque la sociedad quizás no está dispuesta a darte un lugar de cambio, Dios te da esa oportunidad. Así que nos encontramos primero con los ladrones, los que hacen daño. Después dice con el sacerdote, con la religión. La religión, cuando uno habla de sacerdote, enseguida apunta hacia la religión más conocida, pero también
En todas las religiones hay gente que tiene esta postura. Gente que solamente está atado a dogmas, leyes, formatos, estructuras, pero nunca se va a detener ante la necesidad. Y quizás nosotros podemos estar en una iglesia, podemos cantar, podemos adorar a Dios, pero podemos estar en este lugar, llenos de palabra, llenos de conocimiento, pero nunca le extendemos la mano a nadie. Nunca. Podemos tener inclusive como excusa de que no puedo porque tengo que ir a la iglesia. No puedo porque tengo una actividad. Bueno, también podemos estar en este lugar, solamente ocupados por la religión. Siempre ocupados por algo que tenemos, por algún compromiso que tenemos con la actividad, pero no nos detenemos ante la necesidad. No sé lo que pudo haber dicho el sacerdote, o no dijo nada, o dijo, no, tengo que ir al templo a preparar un sermón, o tengo que ir al templo a preparar un tema musical, pero no se detuvo ante la necesidad. Y esto nos hace reflexionar. El sacerdote también tenía propósito. El sacerdote también tenía un propósito por Dios, pero no lo estaba llevando a cabo. Y la realidad es que hay mucha gente en las iglesias, muchas personas que tienen propósito, pero no lo están llevando a cabo por alguna razón. Y Dios quizás puede estar tocando tu corazón en esta mañana y quiere decirte esto. No solamente te ocupes de las actividades eclesiásticas, de lo ceremonial. Si ves necesidad, hace algo para trabajar sobre esa necesidad. Ocúpate. Si te tenés que detener, detenete. ¿Por qué? Porque si no corremos el riesgo de convertirnos en religiosos. ¿Amén? ¿Por qué? Porque los religiosos también tienen propósito. Simplemente empezaron a desenfocarse y se ocupan más de las actividades que en mirar la necesidad. Capaz que el religioso cuando pasó dijo, mirá este hombre, está así porque Dios lo está castigando. Algo habrá hecho. Porque era muy común, los religiosos de esa época, como en este tiempo, enseguida dicen, algo hizo. Si le pasó esto, no oró. No pidió la protección cuando salió a la mañana y lo asaltaron. Le faltó oración. Le faltó. Por ahí le dijo, tenés que orar más, y siguió. Ahí estoy agregándole yo a la historia, pero, ¿me entiende? El religioso enseguida, lo primero que dice, algo hizo. Algo hizo. Después pudo haber dicho, qué inseguridad que hay, qué mal que está la sociedad, qué mal que está la sociedad. Mirá, como el que 3 empanadas, ¿me entiendes? Mirá la situación, y siguió. Bueno, tenemos que cuidar de no entrar a ese lugar, de empezar a opinar por qué pasó, pero no hacemos nada. Qué mal que está la cosa, pero no hacemos nada. No extendemos la mano a nadie. Bueno, así es el religioso. Sabe todo, conoce la palabra, siempre tiene el versículo clave para decir ante una situación. Siempre, pero nunca resuelve un problema. Por ahí te estás convirtiendo en un religioso. Pero Dios, acordate que tenés propósito. No creo que el sacerdote no tenía propósito, porque en sus comienzos seguramente se comenzó a preparar, a estudiar la Biblia porque había propósito. Pero bueno, se desvió, se distrajo, se desenfocó. Y es lo que puede pasar en estos tiempos de desenfocarnos de nuestro propósito. Querido hermano, detenete ante la necesidad, detenete. Es más, anda atento ante la necesidad. Después, el levita. El legalista, la ley siempre en la mano. También el pasaje bíblico siempre. Los conoce de memoria. Los que tienen células, los que trabajan con células, los que son líderes siempre se encuentran con uno en el grupo que sabe la palabra de memoria. Entonces el líder dice, hermanos, vamos a hacer un evento. Vamos a predicar el Evangelio en tal lugar. Y él enseguida te saca el versículo que te la complica.
No te ayuda para nada. ¿Por qué? Porque siempre tiene la palabra para salir de la situación, siempre tiene la palabra para buscar la excusa, siempre. Bueno, es el legalista. La ley a flor de piel, pero nunca te resuelve ningún problema. Por ahí te podés haber convertido en alguien así. Conocés la Biblia y para todo tenés un pasaje bíblico, pero nunca resolvés nada, nunca solucionás nada. Bueno, también podemos caer en la misma situación que los levitas. Pasó de largo, pasó de largo. Por ahí hasta le dijo el versículo bíblico, tenés que orar por seguridad, ¿no? Y le dijo, te faltó fe para este versículo. Lee el Salmo, le dijo, lee el Salmo. Y bueno, y siguió. Lee el Salmo 23. Te faltó protección, te faltó cuidado. No te guardaron los ángeles, le dijo. Y el otro estaba medio moribundo. Y siguió el legalista. Siguió. Bueno, muchas veces te vas a encontrar en ese lugar. De saber el pasaje bíblico, pero no resolvés nada. Sabés que Dios tiene que sanar, pero nunca orás por nadie. Sabés. Y decís, te faltó fe, Dios te va a sanar, pero vos no orás. No, bueno, ahí está, ante la necesidad. El levita también pasa de largo. Conoce la Biblia. Siempre hace el instituto bíblico. Se lee la Biblia 2 o 3 veces al año, toda. Pero nunca resuelve nada. Nunca se detiene por un momento a ayudar a nadie. Bueno, podemos estar en ese lugar. Pero después vino el samaritano, ¿no? El que nos vamos a encontrar acá. El samaritano, dice la misericordia. El hombre que fue movido a misericordia. Vio a este hombre tirado y tuvo misericordia. Tuvo misericordia. Lo vio despojado, sin nada. Porque a veces también pienso esto. El sacerdote y el levita, cuando vieron al hombre tirado, desnudo, golpeado, capaz que no sabía hasta ese momento que lo habían robado. Por ahí pensó, mirá, tomó, perdió todo. Porque a veces los religiosos, los legalistas enseguida piensan mal de la situación. Mirá cómo está. Se jugó todo. Se jugó todo. Y a veces corremos ese riesgo. Y que esto es muy común en el pueblo evangélico, cuando no llevamos a cabo nuestro propósito, nos ponemos en un lugar de jueces ante la sociedad. Y enseguida opinamos de todo. Vemos a alguien en los medios de comunicación, mirá, habla de esto, está mal, maldición, juicio, pecado. Sabemos, tenemos opinión para todo, pero no resolvemos la situación de nadie. Nunca damos un mensaje de esperanza. Estamos muy preparados para juzgar porque conocemos la palabra, conocemos la ley, pero no resolvemos nada. Yo creo que el sacerdote y el levita pasaron de largo porque miraron mal a ese hombre, lo miraron sin misericordia. Le faltó misericordia. Entonces, para llevar a cabo nuestro propósito, es muy importante mirar a todos los que nos rodean, a los que están perdidos, a los que quizás para nosotros viven una vida escandalosa. Tenemos que aprender a mirar con misericordia. Esa es la solución. Y es lo que hizo el samaritano, miró con misericordia, no juzgó, no evaluó si estaba desnudo porque había perdido todo, no evaluó si estaba herido porque se había caído de un barranco por estar alcoholizado, no miró eso, no juzgó la situación, no evaluó nada, simplemente tuvo misericordia, vio a este hombre que estaba muy necesitado. Después quizás se enteró de lo que había sufrido, se enteró del robo, del despojo, después. Pero él primero se detuvo y miró la necesidad. Por eso cuando veas una necesidad, no juzgues, no evalúes el por qué. Seguramente debe haber un montón de por qué. Seguramente cuando veas a alguien que está caído, a veces fue por sus pecados, por sus errores, por sus malas decisiones. A veces son víctimas por lo que han sufrido, por el daño de otros. Pero uno no tiene que evaluar eso, simplemente nos tenemos que detener y tratar de tener misericordia, de extender nuestras manos y ayudar. No evalúes y no juzgues, simplemente lleva a cabo tu propósito acá en la tierra.
Amén. Bueno, ¿y el samaritano qué hizo? Ahí lo curó. Puso aceite, vino, lo curó sus heridas, lo vendó. Empezó a llevar a cabo la función que todos nosotros tenemos que llevar a cabo. Sanar heridas, dar una palabra de fe, de esperanza. Tenemos la bendición de tener esa palabra, de dar aliento, de decirle que en el Señor hay oportunidad, que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Aún tenemos ventaja al samaritano. Bueno, y lo cargó en su caballo, lo cargó en su cabaldura y lo llevó hasta un mesón. Bueno, esta historia usted la conoce, lo dejó en el hotel ahí y dejó dinero por si producía algún gasto. También el samaritano usó de sus recursos para ayudar a otro. Usó de sus recursos. Y no solamente de su dinero dejó, sino que también sus recursos, sus bienes. Usó de lo que él tenía, usó de su tiempo, se ocupó. Porque también no solamente se desentendió, lo dejó en el mesón, dejó un poco de plata, sino que dijo, cuando vuelva, si hay más gastos, los voy a volver a pagar. Quiere decir que ese es el verdadero lugar que tiene que ocupar la iglesia, ocuparse de la necesidad, no desentenderse. No desentenderse. La sociedad sin Dios a veces ayuda a los necesitados, pero lo hace para calmar su vacío espiritual. Ayudan a alguien, pero simplemente tratan de apagar su vacío espiritual. Nosotros los creyentes nos hacemos cargo de la situación. Si le predicamos a alguien, bueno, estamos atentos de cuál fue el recorrido de esa persona. Si levantamos a alguien, después nos ocupamos de a dónde va a llegar, cómo terminó esa persona. Lo debemos hacer, como hizo el samaritano. Ocuparnos de la necesidad. Llevar esa carga, no nos desentendemos. Al revés, es bueno ocuparnos de las necesidades. Es bueno ocuparte de aquellos que están atravesando por dificultades. Lleva la carga de otros, ocúpate. Y si tenés recursos, usalos. Poneros a disposición del propósito de Dios. Y estoy seguro que Dios te va a dar aún más de lo que tenés. Más. No escatimes recursos propios para ayudar al prójimo. Usalos y vas a ver que Dios te da más. Pero cuando empezamos a retener y empezamos a ocuparnos solamente de nuestras necesidades, que es como vive la sociedad de este tiempo, cada uno apunta a su necesidad. Lo vimos con la pandemia, aún las naciones, ¿qué hicieron las naciones? Con los recursos se apropiaron, las vacunas trataban de comprar y sálvese quien pueda. ¿Por qué? Porque cada uno apunta a su propia necesidad. Bueno, los cristianos, los que somos parte de esta nación santa, sacerdotes del Señor, vivimos de otra manera. No tenemos miedo a quedarnos sin recursos. Porque en definitiva los recursos no son nuestros, son de Dios. Simplemente somos mayordomos de lo que Dios nos da. Gloria a Dios. Por eso no tengas miedo de ocupar tus recursos para Dios. Ocupar tus recursos para llevar a cabo tu propósito. Porque en definitiva en este mundo estamos simplemente para administrar todo lo que Dios nos da, todo. Tu casa, aunque esté a nombre tuyo en la Escritura, es de Dios. Lo lograste porque Él te dio las fuerzas para lograrlo, para tenerlo. Es de Dios. Simplemente somos mayordomos aquí, en este mundo. Lo que tengas, tu jubilación, querido jubilado o jubilada, ¿de quién es? De Dios. Si es de Dios, va a alcanzar. Si es tuya, no va a alcanzar. Que sea de Dios. ¡Aleluya! Tu ingreso que lográs con tu trabajo, que te levantás cada mañana y bueno, estás de lunes a sábado, los días que trabajás, tu ingreso, ¿de quién es? Es de Dios. Que no se te cruce nunca por la cabeza, es mío porque me lo gané. Eso lo dice el mundo. Eso lo dice el que no tiene. Decí, es de Dios y vas a ver que va a alcanzar. Va a alcanzar.
no te va a faltar nada. No me preguntes cómo Dios lo hace, pero no te va a faltar nada. Vas a comer todos los días, te vas a vestir todos los días y vas a tener agua caliente y donde dormir todos los días. Siempre. No te va a faltar nada. Un techo, abrigo. Ahora si decís, mirá si el samaritano decía, estos 2 denarios son míos. Dejaba la deuda y que la pague al mesonero, le decía, bueno, yo demasiado que lo traje hasta acá. Demasiado hice con eso. Ahora que se ocupe el gobierno, que se ocupe el Estado, que venga alguien. No, se hizo cargo. ¿Por qué? Porque estaba en el medio de la situación. Y con esto vamos a soltar una palabra en esta mañana. Vamos a decir, en este año nos vamos a hacer cargo. Amén. No le tengas miedo a hacerte cargo. No le tengas miedo, porque ahí vas a estar agradando a Dios. Esa es la actitud que Dios quiere para la iglesia. Que nos hagamos cargo. Que no esquivemos la necesidad, que no pasemos de largo, sino que podamos decir, Señor, yo me hago cargo. Yo me hago cargo. Y si te haces cargo, Dios se va a ocupar. Él te dice que recursos van a sobrar. No tengas miedo. Porque cuando uno empieza a escatimar los recursos, es donde dejamos de confiar en Dios. Ahí está el punto. En cambio, cuando uno confía en el Señor, bueno, pone todo a disposición y Dios comienza a dar más. Y creo que este es el tiempo de la iglesia en que Dios va a dar recursos en abundancia. ¿Cuántos quieren esos recursos? ¿Cuántos los quieren? Bueno, pero los tenés que usar para ejercer misericordia, no para solamente tus asuntos personales, sino para ejercer misericordia. Porque cuanto más damos, más recibimos. ¡Aleluya! Vamos a soltar una palabra, una declaración de fe. Gloria a Dios. Declaramos que en este año 2023 liberaremos nuestro sacerdocio, aprendiendo a amar al prójimo y teniendo misericordia de él. Amén. Gloria a Dios. Un aplauso y lo vamos a soltar todos juntos. Aleluya. Sí, Señor. ¿Está preparado para soltar esta palabra, una palabra de fe? Bueno, todos juntos declaramos que en este año 2023 liberaremos nuestro sacerdocio, aprendiendo a amar al prójimo y teniendo misericordia de él. Aleluya. Nos vamos a hacer cargo. Nos vamos a hacer cargo. Sí, Señor. Sí, Señor. Te invito por un momento a que levantes tus manos al cielo y decirle, Señor, acá estoy, usa nuestras vidas, acá estamos, Señor. Queremos hacer tu voluntad. Sí, Señor. Sí, Señor.